Bienvenidos a Este es el Día, un programa preparado para ti donde Rebeca Chan y expertos en temas de la familia comparten testimonios, experiencias de vida, orientación legal y actos de fe. Este es el día, este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti, me gozaré por ti. Este es el día que has hecho para mí. Me gozaré en ti, yo danzaré por ti. ¿Están listos? ¡Iniciamos! Este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti, me gozaré por ti. Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué lindo y qué alegría estar de nuevo con ustedes. Es una bendición encontrarnos aquí cada mañana. Soy Rebeca Chan. Bienvenidos al programa Este es el Día, transmitiendo desde los estudios de Vida Nueva, la radio de la familia, una plataforma novedosa donde abordamos temas que mediante un impacto positivo están ayudando a tomar conciencia para la sana evolución y desarrollo de nuestra comunidad. Hoy estoy muy contenta porque me acompaña el pastor Andrés González. Buenos días, pastor. Hola, Rebe, gracias por invitarme, gracias por recibirnos en esta casa tan hermosa, a Dani también, a Cristian y a todo el auditorio que amablemente nos escuchen esta mañana. Amén. Este es el día, yo decía ayer, este es el día de buscar a Dios, pastor. No solo en la enfermedad, también cuando estamos sanos. Ese es el día de buscar a Dios, no solo cuando tengamos una carencia económica, también en la prosperidad. No solo en la tristeza, busquemos a Dios cuando estemos alegres, cuando estamos festejando algo. Y este es el día de buscar a Dios, amén, de bendecir su nombre, de alabar, de levantar nuestros brazos y poder decir una frase que recordaba mi hermano y yo, que decía mi abuelo: viva Dios en las alturas, viva Dios en las alturas. Este es el día para gozarnos, para alegrarnos. ¿Por qué? Porque se termina la semana, pastor. Es viernes, gracias a Dios, y lo dices muy bien, Rebe. Dice, busquen al Señor mientras aún puede ser hallado. Y cada día es una esperanza que tenemos para venir a conocer al Señor, aún la gente que amamos y que no le conoce, que podamos nosotros llevarles una palabra, llevarles el amor de Dios y su vida pueda ser transformada. Es una bendición conocer al Señor y caminar en su camino. Por eso nos encanta transmitirlo, hacerle un llamado a usted que nos escucha de la importancia de acercarse a Dios. Él está siempre ahí. Si nos va bien, si nos va mal, Él está a nuestro lado, preparado siempre para recibirnos, y nosotros de pronto lo pasamos por alto. Olvidamos que Él es omnipresente. Él permanentemente pone su mirada sobre nosotros y está anhelando que nosotros acudamos a Él. Yo le decía a Manuelito, ayer le decía la importancia, ¿por qué Dios tiene que ser todo, señora? Porque Dios es todo, Manuel. O sea, nosotros ocupamos el favor de Dios para esa necesidad que ocupas. Es que yo ocupo vender, ocupas el favor de Dios, Manuel. Declara el favor de Dios sobre tu vida. Declara que por el favor de Dios se te va a abrir una puerta. Declara, es importante porque la Biblia deja ver que separados de Dios, pastor, no lograremos nada. Entonces, de repente, cuando nosotros vemos una persona y vemos que no logra nada, porque si usted me pregunta a mí, yo siempre he sido, pastor, quiero usar la frase que dice Pablo, que debemos de ser cartas leídas. Yo siempre he sido como que muy transparente, muy sincera, muy abierta, y yo donde quiera que doy mi testimonio, digo, siempre mi esposo ha tenido buenos trabajos, antes de que no conocíamos al Señor, ha emprendido negocios, persistente, echado para adelante, pero
la prosperidad y la bendición que hoy mucha gente ve, no la tuvimos antes de Es conocer a producto Dios. de un trabajo, es producto de tiempo, desde luego de esfuerzo, pero como bien dices, ni es el esfuerzo, ni el trabajo, ni los clientes, ni las ventas lo que me va a dar esa prosperidad, porque es Dios el que me da la fuerza. Es Dios el que me ha dado un trabajo, es Él quien va a enviar a la gente para que pueda consumir mi producto, para que pueda pedir mi servicio. Siempre es Dios, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de nuestro Padre Celestial. Amén, amén. Por eso hoy queremos, mire, le vamos a hablar y hemos desarrollado, el pastor aquí ha desarrollado un tema basado en la vida del rey Ocosías. Queremos traerle esta historia, este testimonio, un poderoso. testimonio poderoso de que un rey o por qué es importante que un rey, un gobernante, pastor, hoy que estamos en esta etapa de elecciones, Sí. Hoy que estamos viendo cuánta gente se está postulando para gobernar un estado, para gobernar un municipio. Allá en mi pueblo están viendo quién va a gobernar mi municipio. Y anoche leyendo la historia, la vida del rey Ocosías, yo le decía a mi esposo, por eso es muy importante que un rey, un gobernante, un presidente, un alcalde conozca los principios de Dios, porque es que en las manos de esos alcaldes, de esos gobernantes, está el futuro de millones de habitantes. Ellos pastor. guían el destino de la gente a la que Es gobiernan. Y Dios les pone en autoridad. Eso es algo maravilloso. Siempre me ha sorprendido la palabra que dice es el Señor quien pone y quita reyes. quita Dice, reyes. no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. El otro día en una visión, de alguna manera orando, estábamos meditando y Dios nos mostró una alegoría. Dios nos muestra una canasta de frutas, una canasta de madera muy grande y muy bonita, donde había frutas de diferentes tipos. Había mango, había mamey, había durazno y manzanas, y se veían hermosas las manzanas. Y en este ejemplo, en esta ilustración, una mano iba tomando y eligiendo las manzanas, eligiendo la fruta, y se veía que elegía lo mejor. Y eso me llevó a comprender cómo la mano de Dios a cada uno de nosotros nos elige. Él elige quiénes van a gobernar. Él elige quiénes van a ser puestos en autoridad para cuidar de su pueblo. Aún espiritualmente, Rebe, Él elige a los pastores para colocarlos y guiar a su pueblo. Dice que Él da pastores conforme a su corazón. Pero lo maravilloso de esta visión, lo que me sorprendió, fue que cuando esta mano levantaba la fruta y yo sentía en mi corazón que era la mano de Dios eligiendo esas frutas hermosas que se veían como las que nunca, ahora ya no vemos. Yo recuerdo comer un durazno que tenía jugo, que era delicioso y ahora sabe a unicel, ¿no? Sí. Y cuando levantaba la fruta, yo veía la fruta del otro lado y del otro lado la fruta estaba mala. Estaba podrida, estaba a perder, el mango tenía gusano y yo decía, wow, se equivocó, eligió una fruta incorrecta. Y entonces yo comprendía de parte de Dios, no, yo elijo con sabiduría aún a la gente imperfecta para perfeccionarla. Yo tomo de lo vil, de lo menospreciado, esa fruta que nadie quiere elegir, es la que yo tomo y con esa fruta yo quiero hacer algo grande para engrandecer mi nombre. Qué Wow, maravilla qué sería maravilloso. que las autoridades el Señor elige, que las autoridades que Él toma, a pesar de nuestra vida pasada, a pesar de lo que hemos hecho, ahora que estamos en esta carrera por lograr esos lugares, esas curules, los escaños, queremos en el municipio, el palacio municipal, que nosotros sabemos que no somos perfectos, pero que Dios puede perfeccionarnos para que sirvamos de la mejor manera al pueblo. Y pastor, mientras hablaba, recordaba que los teólogos, los profetas han declarado que estos tiempos, estos últimos tiempos, los políticos van a venir a buscar a los pastores, a los ministros, a los hombres de Dios para preguntarle cómo dice Dios que debe de ser, cómo, y lo vimos ahora, recién que Sí, tuvimos a la maestra Alfa Tavera buscando consejería
sabiduría, buscando oración. Porque estos tiempos están marcados de parte de Dios, porque a los políticos, pastor, los está rebasando. Ellos ya no saben, se necesita la sabiduría y están buscando ahora la luz, o sea, ¿quién me guía? ¿Quién me orienta? Porque yo no sé, como diría Salomón, yo no sé cómo dirigir esta nación tan grande. Es un mundo, Rebe, de arenas movedizas. Es un mundo donde queremos avanzar, pero todo es incierto, no sabemos qué esperar en cualquier momento. Podemos a lo mejor, como decíamos al principio, prepararnos, salir a trabajar, esforzarnos, y una pandemia en un momento nos cambia toda la circunstancia. Y es el mundo real en el que vivimos, donde no hay nada aparentemente de donde asirse, que nos pueda sujetar, que nos pueda guiar, pero sabemos que tenemos a la palabra del Señor, sabemos que Dios está ahí para nosotros, para poder darnos esa guía, esa luz, para hacer esa fortaleza que en medio de arenas movedizas nos lleve a tener una vida en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país, una vida real con Dios. Y pastor, nosotros los que estudiamos la palabra, lo que vemos, cuántos gobernantes pasaron y quedaron ahí en la Biblia para que los testimonios de ellos sean como la consejería más exacta y decir, si te conduces como el rey Ocosías, si tú como gobernante te conduces como el rey Ocosías, que en lugar de consultar a Dios, que en lugar de buscar la sabiduría en la palabra de Dios, vas y consultas a los brujos, cuantísimos gobernantes, pastor, yo quiero decirle que Se apoyan en esa clase de herramientas, sí, de buscar al hechicero, al brujo de la colonia, de la zona, o van a otra ciudad para traer a alguien que aparentemente les puede ayudar, pero que solamente es una ayuda, entre comillas, superficial, y que realmente no va a tener un soporte, que es algo ficticio, algo que se va a desmoronar en un momento, cuando tenemos, como dices, la palabra, que es la palabra profética más exacta, que nos va a decir cómo puede ir, cómo va a resultar lo que estamos emprendiendo. Generalmente hablamos de la Biblia como un manual, pero no vamos al manual a consultar cada situación de la vida. Nos vienen los chicos a la escuela a preguntar, director, ¿qué puedo hacer en esta situación? Y siempre les llevamos a la primera pregunta. ¿Ya fuiste a la Biblia? ¿Ya consultaste a Dios? ¿Ya has buscado? Sí, he buscado, pero no encuentro. Para todo hay una respuesta y les ayudamos a encontrar esa respuesta en la palabra, a acudir al manual. Pero ahora la humanidad no usa el manual ni siquiera para su vehículo, para su televisor, para ningún aparato electrónico, para armar un mueble. Todo lo queremos hacer de alguna manera egoísta, vanidosa. Creemos que no necesitamos una guía. Y el mundo necesita una guía, necesita tomar ese manual, hacerse responsable de dirigir su vida de una mejor manera. Y para eso el Señor pone líderes que nos puedan ayudar y nos den ese camino por el cual debemos andar. Y hoy queremos traer un poco de la vida del rey Ocosías, que la mayoría de nosotros sabemos este hombre, este gobernante. Por si usted no está familiarizado con la monarquía, el rey, bueno, el presidente de una nación. Así es. El rey Ocosías, ese era el rey de Israel. Así es, él La fue rey. nación de Dios, Así la es. nación escogida, la nación que Dios les había dicho, Sí. no se harán dioses ajenos delante de mí. Y muchos de ellos se fueron tras dioses paganos. Y este rey Ocosías, la historia del rey Ocosías se encuentra en Segunda de Reyes 1. Capítulo 1 podemos encontrar parte de su reinado, de la historia de su reinado, y es algo muy interesante saber que él fue un heredero del trono. Su padre Acab era el gobernante de Israel. En esa época el pueblo de Dios estaba principalmente dividido en el reino de Judá y en el reino de Israel. Y en Israel gobernaba Acab y gobernaba su esposa Jezabel, que fue una mujer que no era parte del pueblo de Dios, fue una mujer fenicia, que traía sus propios dioses, que traía su herencia familiar de seguir a una cultura politeísta, donde no creían en un solo Dios.
Y ella viene y de alguna manera trastoca la vida del rey Acab y lo lleva a él desviarse de seguir a Dios y de obedecer su palabra y empezar a adorar otros ídolos. Y Ocosías es hijo de este matrimonio y viene a gobernar por herencia, y él encuentra una serie de problemas que podemos ver en la palabra. Principalmente vemos que para esa época que él viene a reinar, Moab, el pueblo de Moab, se levanta en contra de Israel, se rebela. Él tiene problemas de gobierno, problemas para controlar su ciudad. Él también lo vamos a ver en otro pasaje, y lo vamos a mencionar más adelante en Crónicas, cómo él se asocia con otro rey para buscar poder edificar unos navíos, y también eso fracasa. No solo fracasa en gobernar, fracasa en sus negocios, y luego personalmente tiene una situación difícil cuando sufre un accidente. Y eso es lo que vemos en este pasaje de Segunda de Reyes 1. Porque yo he repetido aquí muchas veces, pastor, aquella respuesta impresionante que dice que ha dado Mahatma Gandhi cuando le preguntaron qué destruye a una nación. Y él dice, política sin temor, política sin valor, política sin principio, política sin temor al Señor va a destruir una nación. Entonces aquí vemos a un rey, al rey Ocosías, que la Biblia habla que se cayó. El rey Ocosías dice que se cayó, dice él, Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad. Pero mire a quién mandó que fueran a consultar: a Baal Zebut, dios de Ecrón, y preguntarle si he de sanar de esta mi enfermedad. En lugar de él ir y preguntarle a Dios. Por eso es importante que nosotros como padre heredemos la fe en Dios, la fe en la verdad, la fe, porque usted ya ha mencionado cuántas cosas le salieron mal a Ocosías, inclusive por haber hecho esto. Id y consultad a Baal Zebut, dios de Ecrón, como que si no hubiera Dios en Israel. Es tremendo porque siempre que leamos la Biblia y que parecen historias, como decías, lejanas, pero tú decías, nos vemos reflejadas en ellas. Y es importante ponernos en ese lugar. ¿Cuántas veces tenemos un problema, una necesidad, y a lo último que acudimos es a Dios? Generalmente he escuchado esto, es que ya lo probé todo. Y si ahora Dios no me ayuda, no tengo más solución. Lo dejamos de última. Es en el último momento cuando acudimos a buscar la ayuda de donde deberíamos buscar en primer lugar. Tremendo, porque si hay un problema económico, vamos al banco, al prestamista, acudimos a empeñar algo, a vender, a robar. Buscamos mecanismos que nos solucionen el problema en donde no lo vamos a encontrar. Y aquí Ocosías, conociendo a Dios, sabiendo que había Dios en Israel, él prefiere ir a consultar a alguien más. Nos parece algo dramático, algo tremendo, y que se convierte desde luego en algo dramático porque hay consecuencias cuando nosotros no venimos a Dios. Y aquí yo quiero, Rebe, rápidamente puntualizar 3 cosas. Ahora que hablabas de que alguien te comentaba que todo es Dios o todo es la palabra, de pronto yo anotaba aquí cómo mucha gente viene a decirnos, oye, no todo es la Biblia. No todo es venir y preguntarle o leer la Biblia. Hay otras soluciones, hay otros libros, hay otros consejeros. Es cierto, hay más gente que puede aconsejarnos. Hay muchas teorías, hay muchos libros, hay muchas ideas que el mundo ha plantado en libros, en conferencias, que nos pueden ser de ayuda. Pero la palabra más exacta, la mejor palabra para ayudarnos, la vamos a encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia. Si bien no es lo único que hay para buscar una solución, sí es lo mejor. Porque mire, vemos aquí entonces que el rey Ocosías, por hacer lo incorrecto, a mí me impresiona cuando el ángel de Jehová le dice a Elías, desciende, levántate y sube y encontrarte con esos mensajeros. Y vamos a ver cómo se desencadena tantas consecuencias por causa del rey
Ocosías. Así es. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar desarrollando este testimonio del rey Ocosías. Este es el día que has hecho para mí. Este es el día que has hecho para mí. Vamos a un corte y regresamos. Me gozaré por ti. Este es el día que has hecho para mí. Me gozaré. Estamos de regreso y estamos aquí ya bien apasionados con este tema, sobre todo porque estamos hablando, pastor, de la importancia de que un primer ministro, de que un alcalde, de Un que un líder. Así es. un líder, mire, en las diferentes esferas de la sociedad, cuando se levanta un líder con valor, con principio, con temor al Señor, yo siempre uso esta palabra, lo va a despegar del montón. Así es. Inclusive nosotros hace años aprendimos, si usted quiere que su empresa se despegue de todas las empresas, párese bajo un principio, no del humano, un principio del Espiritual. Señor espiritual y usted va a despegar su empresa del montón de las miles cafeterías cuando usted aplica los principios de Dios. Porque es un camino seguro, lo decíamos. Al final, estos caminos que andamos ya han sido transitados anteriormente. Dice la palabra, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que es ya ha sido. Y nosotros debemos de tomar de esa sabiduría. Pero en la soberbia de nuestro corazón, en nuestro orgullo, nos hemos apartado de esos caminos. No queremos tomar ejemplo de nada y todo lo queremos hacer en nuestro propio entendimiento como niños. Porque los niños, ten cuidado, ahí es peligroso, podrías caer. Y el niño sigue y cae. Y no aprende sino por su propio dolor, por su propia sangre. Y bueno, anhelamos que la humanidad pueda voltear a la palabra, que los gobernantes y líderes puedan voltear a la palabra para poder dirigir a sus naciones en sabiduría. Acá, volviendo a la palabra, Ocosías manda mensajeros a preguntar a cualquiera menos a Dios. A alguien que no tenía el poder, no tenía la autoridad, y es a quien manda consultar. Es el rey que desafortunadamente pierde la brújula y acude a donde no debe. Él manda a estos mensajeros a preguntar y la respuesta de Elías es muy clara. ¿Acaso no hay Dios en Israel para que tú debas ir y consultar a los Baales? Hay Dios, tú tienes un Dios, tú sabes a quién puedes acudir. Tus padres te han enseñado que hay un Dios. Tú has vivido un camino de conocer a Dios. ¿Y por qué te has apartado? ¿Por qué has dejado ese camino de sabiduría para tomar tu propio entendimiento? Yo estaba escuchando el testimonio de uno que hace chistes. ¿Cómo se llama el que hace chistes? ¿Cómo se le dice el nombre? Un comediante. Un comediante, es correcto. Un comediante recién convertido al cristianismo. Yeah. Y entonces él dice, me han atacado por yo decir que yo hice un pacto con Dios cuando yo no tenía nada, cuando yo tenía que dormir en mi auto. Y entonces él dice que él empieza a hablar con Dios y le dice, si tú, ahora sí, aquella oración de Jabes, si tú me bendices, si tú haces que yo crezca, si tú haces que a mí me vaya bien, yo voy a hacer tus brazos aquí en la tierra, Wow. y yo te voy a ayudar. Y entonces dice que él dice, yo solamente hice aquella declaración en mi auto, yo no tenía nada. ¿Y quién iba a decir? Dijo, 3 semanas más tarde, a mí mi agenda me empezaron a buscar. Ese comediante, yo le decía a mi hijo, porque le estaba mostrando a mi hijo cómo se llama este comediante, y le digo, Roger, este comediante ahorita en enero anuncia llenar, oiga lo que le voy a decir, anuncia llenar el American Airlines en Miami. Wow. Va a llenar esa América. Y dice, y solo por yo haber dicho que hice un pacto con Dios, me han tirado. Wow. Pero sí respetan y aceptan que venga alguien y diga que hizo un pacto con el enemigo de Dios, que hizo un pacto con un ídolo. Eso sí es válido, pero si yo digo, pero ¿por qué no lo voy a decir si fue la verdad? Si es Dios el que me ha bendecido, si es Dios el que ha transformado mi vida, es Dios el que me está convirtiendo en un mejor ser humano. ¿Por qué no hablar aquello? Dios
Dios es el que me abrió las puertas, es por su gracia que yo hoy he llegado hasta donde he llegado. Y entonces cuando uno pone a Dios como el En centro, primer lugar de nuestra vida. las cosas, la vida de un, mire, Sí. si la vida de un ser humano, como este comediante, voy a buscar ahorita el nombre de él, si la vida de un comediante pudo ver, como él dice, en poco tiempo me llevó Dios a esta magnitud donde estoy hoy, él dice que solamente que está haciendo mucha causa social, porque dice que le mandan casos de niños con leucemia, con cáncer, operaciones muy caras, Sí. y dice, yo solo lo único que hago es decirle a mi comunidad, a los millones Apoyen, ¿no? apoyen, dice, y todos se van a apoyar a ese caso, y él solo le dice a la familia, cuando aquel dinero haya llegado, háganmelo saber para yo decirle, o sea, colaboraron, así o sea, y entonces es una causa bonita, es una causa, y dijo, a mí nunca se me va a olvidar que yo hice un pacto y le dije, si tú me ayudas, si tú me mandas y haces, yo voy a hacer aquí tus obras, yo voy a hacer aquello que tú, voy a hacer tus brazos, voy a hacer tus ojos. Eso es algo bonito. Es una decisión sabia. No hay mejor decisión que venir al único que puede bendecirnos, al único que puede cambiar cualquier circunstancia. Y mire, y si la vida de un ser humano puede ser transformada con una declaración, imagínese si un gobernante que viene a Dios y que sabe que, como usted acaba de decir, en él está el destino de millones de habitantes, un gobernante con sabiduría, con temor al Señor, que sepa guiar a una nación, la vida de miles y miles de personas, el país será bendecido, el país será prosperado. La Biblia habla que la administración más próspera está en David y su hijo Salomón. Sí. Donde hubo mucha bonanza, donde hubo mucha bendición. ¿Por qué? Porque estos hombres, el rey David hizo a Dios en primer lugar. Él buscó a Dios. Él es aquel escritor de la mayoría de los salmos, aquel hombre que se apasionó por Dios. Mire, Dios no ha escrito una palabra tan preciosa y más bonita sobre un hombre que fue el rey David. He hallado un hombre conforme a mi corazón. Nadie se puede llevar, y eso que hemos dicho aquí, que dijo de Abraham, Abraham es mi amigo. Encubriré yo eso Lo que voy a hacer, Abraham, que es mi amigo. Esa palabra se oye bonita. A mí me encanta. Y yo digo, cuánto yo quisiera oír y decir, yo encubriré esto a Rebeca, que Rebeca es mi amiga. Es algo bonito. Pero cuando vamos a ver lo que dijo del rey David, dijo, he hallado un hombre conforme a mi corazón. Y ahí encontramos la lógica de que él haya sido prosperado, la lógica de que su hijo haya sido el hombre más rico y más poderoso que ha habido sobre la tierra. Eso es increíble, porque pusieron a Dios en primer lugar. Es algo grandioso saber que el camino no es tan complicado como parece. Veo a nuestros amigos y conocidos que están en esos caminos de la política, buscando poder tomar un lugar de autoridad para gobernar, para apoyar al pueblo, y pienso en esta palabra que está escrita en la Biblia, que dice, busca la paz y la prosperidad de la ciudad donde yo te he enviado. Wow. Porque si ella prospera, tú también prosperarás. Y a veces pensamos, yo quiero primero prosperar para mí, buscar para mí, hacer negocios yo solo, como lo hacía Ocosías. Él quería gobernar a muchos y se les rebelaban. Quería hacer un negocio con navíos y eran destruidos. Él quería estar pleno y tranquilo y cayó como cualquier persona de una ventana y prácticamente herido de muerte. Pero cuando nosotros vemos por los demás, hay que abrir los ojos y darnos cuenta que estamos viendo por nosotros mismos. Cuando un gobernante cuida su ciudad, cuida su país, se está trayendo a sí mismo bendición. Y Ocosías, vienen a él y le dicen, encontramos en el camino de preguntar a Baal-Zebub, encontramos a un hombre que nos dijo, ¿por qué haces esto? No hay Dios en Israel a quien le puedas preguntar. Y me sorprende lo que respondió Ocosías. Prácticamente lo voy a parafrasear. ¿Y cómo era ese hombre? No era un hombre vestido como de pieles y con pelo.
Era Elías. Era Elías. Válgame Dios. ¿Conocías a Elías? Sí. No es que te sorprendió un profeta desconocido, no es que alguien vino a decirte lo que no esperabas. Tenías la opción de ir al profeta de Dios y elegiste los Baales, elegiste otro camino. Por eso decía yo, a veces decimos, pero ¿por qué todo la Biblia? ¿Por qué todo Dios? ¿Por qué todo? Porque ese es el lugar seguro. Pero desafortunadamente él toma esta decisión, recibe la palabra de Elías y como sucede hoy en día, la palabra profética nunca es bien recibida desafortunadamente porque es una palabra a veces dura, fuerte, que nos habla la verdad. Decía mi mamá, la verdad no peca, pero incomoda. Sí. Y cuando le vienen a decir esa verdad, ¿cuál es su respuesta? Envía a un capitán de 50 soldados y dice, vayan por ese hombre y tráiganmelo. Seguramente que su intención, si mandas a llamar a alguien con la policía era y con por- un ejército de 50 varones, seguro que la intención no es tan noble. Y entonces él, en lugar de responder y atender, es cierto, hay Dios, es cierto, hay una palabra, es cierto, yo soy Israel, tengo un lugar a donde puedo ir. No, él decide todavía enorgullecerse, ser soberbio, y a veces tomamos ese lugar nosotros. Yo he tomado ese lugar, Rebe, de ser soberbio y acudir a mi propia voluntad, a mi propia sabiduría, en lugar de acudir a Dios. Y bueno, los manda a llamar y tremendo, terrible la consecuencia que viene ahora también sobre ese Y, ejército y que que va a por causa buscar de él, de ese hombre que es muerto y dirigía. fulminado 50 hombres y el líder, y por causa. Cuando llegan con Elías y le dicen, varón de Dios, te está llamando el rey. Y él sabía que venían al llamarle varón de Dios, no había en su corazón una verdad, no creían realmente que era varón de Dios. Y él dijo, les respondió, si soy de verdad varón de Dios, que ahora mismo descienda fuego del cielo y seas consumido tú y tus 50 soldados. Y eso es lo que sucede en ese momento. Desciende el fuego y ellos son consumidos y quemados. Aquí siempre me gusta apuntar, cuando vemos el poder y la autoridad de Dios moverse de esa manera, siempre me gusta hacer este apunte, Rebe, de que Dios no es un Dios malvado, no es un Dios que quiera destruirnos, no es un Dios que quiera acabar con aquellos que no le aman, sino que la gente tomamos esa decisión y nuestro propio camino nos lleva a la destrucción. Estos hombres venían a destruir prácticamente a Elías y Dios responde de una manera maravillosa. ¿Y de qué manera responde? Defendiendo a su hijo, defendiendo a su profeta y consumiéndoles a ellos sin necesidad de que él tuviera que meterle siquiera las manos. Y recordar siempre, pastor, que los profetas en el Antiguo Testamento representaban a Dios. Así O sea, es. que si queremos ir a un extremo fuerte, este hombre a quien iba a atacar no era a Elías el hombre, era la presencia de Dios Así en es. Elías. O sea, iba con todo para con Era Dios. su representante, Sí. era su embajador. Y esa la persona, algo que también me sorprendió cuando leía esa parte donde Elías estaba cubierto de pelo, dicen que tenía sus vestiduras de piel. Y cuando Juan el Bautista aparece en el desierto, él está vestido sí, de la misma manera. sí. Por eso cuando aparece, algunos creen que es Elías que ha vuelto. Y esa humildad, esa forma de presentarse, así es como Dios se presenta en nuestra vida. Él no nos exige obediencia. Él no viene porque podría. Él no viene a quebrantarnos y a ponerse como un tirano sobre nosotros, como soberano que es, sino que Él nos da libertad. Él viene con humildad. Él viene a nacer en un pesebre y en ese lugar de humildad Él viene a decir, vengo para ti, vengo porque quiero a ti también hacerte rey, quiero hacerte parte de mi reino. Y somos nosotros los que tomamos esos caminos de ocosías. Sí, que nos alejamos y que aún sabiendo que hay Dios, que tenemos un Dios y que Él nos hizo y que Él nos anhela y que Él, por ejemplo, si nosotros vemos la historia del Nuevo Testamento, hace más de 2000 años que el cielo mismo, como yo digo, pisó la tierra. Amén. Él mismo vino y se hizo hombre para relacionarse
quedarse con nosotros. Él vino por mí, Él vino por cada ser humano que no le conocía. Ya eso pasó hace más de 2000 años y la gente sigue buscando al brujo, sigue buscando al horóscopo, sigue buscando que le hable a alguien cuando Dios es el único que sabe cuál es mi futuro. Mire, si ese hombre quería saber, yo voy a sanar de esta caída, porque dice que eso era lo que él La quería pregunta saber. clave era eso. Acabo de caer Ajá. y estoy herido de muerte. Pregúntenle a los profetas si voy a poder sanar. Eso era lo que él quería al final. Estaba buscando también su beneficio, su sanidad. Y no está mal buscar sanidad, pero no la buscamos a veces en el lugar correcto. Mire, yo al otro día hablaba precisamente con Martita el viernes pasado y hablaba yo de un estudio que estoy tomando sobre los números bíblicos. Y si alguien le ha dado un significado a cada número, es Dios. Y la numerología es de Dios. El que dice, y entonces ahora la gente empieza, yo quiero saber mi futuro, yo quiero saber cómo me va a ir. Y entonces están aquellos otros imitando y copiando una mala copia de una verdad de quien nosotros tendríamos que ir a buscar. Y entonces yo le decía a Martita, mira, si queremos saber todo de acuerdo, ¿qué quiere decir Dios? O sea, ¿por qué mi número? ¿Por qué nací en este año? O sea, vayamos a la Biblia y descubramos nosotros. Dios es el que dice cuáles son los planes de esperanza, de bien, de bendición. Dios mismo ha dejado un testamento donde ahí dice cuál es mi destino si yo me voy y me alejo de Él, pero cuál es mi destino como le pasó al tercer hombre enviado, que él viene y reconoce y entonces él viene con el temor de Dios y él se inclina y le dice, Señor, ten misericordia de mí, no me mates a mí ni a mis 50. Ahí podemos buscar en la Biblia qué pasaría de mí si yo me aparto del Señor. Yo, por ejemplo, pastor, siempre digo, yo cada que echo para atrás y recuerdo mis días sin Dios, yo no quiero volver allá, nunca quiero volver allá y vivir un día más sin mi Señor. Vamos a ir a una pausa y regresamos pronto. Este es el día. Vamos a un corte y regresamos. Llegando a toda la capital yucateca y sus alrededores. Aquello que necesitabas ya está aquí. Un concepto diferente para toda la familia. Con 3000 watts de potencia. Transmitiendo desde la calle 38 por 35 y 37. Tablaje 26121. Colonia Chichi Suárez, Mérida, Yucatán. XH CSAG 101.9 en frecuencia modulada. Somos Vida Nueva, la radio de la familia. Me gozaré en ti, yo danzaré por ti. Sí, eso me toca mucho cuando leo al rey David y viendo que él ya tiene una casa, que él ya está próspero, pero ahora él le duele porque cuando lo leo como diciendo, mira todo lo que Dios me ha dado, yo estoy bien, pero ¿y la casa de mi Señor? Está ya abandonada, no está procurada, también debe de ser cuidada. Y lo que decías también esta mañana, Rebe, cuando nos va bien, también es un tiempo donde debemos de pensar en Dios y decir esto que Dios me ha dado, con lo que me ha bendecido, ¿a dónde lo puedo usar? ¿Cómo puedo yo ser ese buen administrador? Comentábamos fuera del aire cómo la riqueza está en el mundo, solo está mal distribuida, mal administrado. Porque la necesidad que hoy vivimos en algunos lugares es porque hay una desigualdad tremenda, gente con mucho y gente que no tiene nada.
y no es el propósito de Dios. Toda la riqueza que ha dado al mundo es para que pueda estar distribuida de una manera equitativa conforme a la necesidad que cada uno Y tiene. hoy estamos viendo, pastor, todo aquel gobernante que se ha levantado y ha buscado la sabiduría de Dios, ha logrado grandes Sí. cosas. Yo, por ejemplo, nunca me voy a cansar de hablar de Donald Trump. ¿Sí? Donald Trump, cuando llegó a los Estados Unidos, todo creyente en el Señor que siguió la trayectoria de Donald Trump, sabe esto. Los teólogos de aquel país, los eruditos de aquella palabra, se atrevieron a comparar a Donald Trump con el rey Ciro. Yo escuché a un hombre de Dios americano decir, vayan y estudien al rey Ciro y van a ver que Donald Trump solo va a llegar a la presidencia de Estados Unidos por causa de la obra del Señor. Y yo empecé a seguir aquello y yo decía, ¿qué tanta verdad fui a ver, a estudiar al rey Ciro? ¿Qué va a hacer este hombre, este gobernante en los Estados Unidos? Empecé a ver cómo el hombre empezó a buscar sabiduría de Dios y consejo Sí. de la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Y yo me atrevo a pensar, dicen que él fue el que agarró y cambió la embajada de Estados Unidos y la quitó de donde estaba y la llevó a la ciudad, ahora sí, la ciudad de David, la llevó allá. Y hay un periodista israelí, que hay una columna que fue publicada y ese periodista decía, cuando yo lo tenga, cuando él venga, le voy a decir, eres Ciro, sí, eres Ciro. Y entonces dice que hay una placa en Israel que se la han dedicado a Donald Trump por las mejoras que hizo para que el reino de Dios avance, para que lo que Dios estableció en su palabra se cumpla. Y yo creo que hoy muchos políticos, lo estamos viendo, pastor, están buscando la consejería del cielo. A ver qué dice Dios, cómo yo me debo conducir, quién puede orar por mí, quién me puede ayudar. Hoy estamos viendo que a todo aquel líder que se levanta con esta actitud humilde, no como Ocosías, sino a ver, ¿en verdad existe Dios? ¿Quién me puede hablar a mí de un Dios? ¿Quién me puede a mí decir que lo que yo he practicado, la brujería, la santería, eso es mentira? ¿Habrá alguien que se pare y me diga que aparte de todo esto que yo he practicado, hay una verdad por encima de esto? Y ahí sale el cristiano, el pastor, el ministro, el estudioso de la Biblia para decirle, hay una verdad. Como decía, alguien ha dicho, no todo es la iglesia. De pronto cuando venimos a Cristo, cuando conocemos su palabra, pues es cierto, nosotros necesitamos rodearnos de personas que nos ayuden, que nos guíen, que nos den un consejo, que nos amen con sinceridad. Y es cuando venimos a cobijarnos en esta comunidad de creyentes. Y es cierto, no todo es la iglesia. Afuera está, desde luego, mi familia que no conoce al Señor, están mis vecinos, están mis compañeros de trabajo. Pero qué lugar, qué refugio tan seguro tenemos cuando nos acercamos a gente, cuando nuestra compañía es de gente que nos puede edificar. ¿Cómo iba a ser Ocosías un hombre que buscara a Dios si sus padres se habían alejado de él? La gente con la que nos rodeamos es la gente que de alguna manera va moldeando nuestra vida. Y por eso es importante rodearnos, como decías, de este líder, rodearse de consejeros que traigan la palabra a su vida. Y no hablamos de que sea una persona perfecta, porque ni siquiera David era perfecto. Él tenía, sin embargo, un corazón dirigido a Dios. Un corazón que buscaba en sus errores, en sus fallas, en sus momentos de debilidad, buscaba nuevamente venir al consejo, buscaba rodearse de esas personas que lo atrayeran nuevamente al corazón de Dios. Y así es como cada uno de nosotros, en su esfera de autoridad, de liderazgo, de ministerio, deberíamos de acudir a Dios para preguntar, ¿cuál es la solución en este problema? ¿Cómo puedo yo guiar adecuadamente al pueblo? Porque recapitulando lo que hemos visto, Ocosías manda a soldados a consultar a otras personas, a otros dioses falsos. Y se encuentran Elías y da esta profecía. Finalmente el tercero de los capitanes
se da cuenta de que él no quiere morir, él tiene que reconocer la autoridad de Elías, que dos grupos de ejército, de gente, de militares, habían caído consumidos por el fuego, y él viene humillado, se postra delante de Elías, dice: preserva mi vida, preserva la vida de los que están conmigo, danos la oportunidad, y el rey te está llamando, ven a verlo. Y Elías, de parte de Dios, escucha: ve con ellos, no te va a pasar nada. Y es cuando finalmente Elías viene, se acerca a Ocosías. Ocosías le dice: he caído de una ventana, estoy gravemente herido, quiero saber si voy a sanar. Y la respuesta de Elías es terminante: porque has consultado a otros y no veniste a tu Dios, ciertamente morirás. Es un rey que solamente estuvo 2 años en el trono. Esa fue la grandeza de su reinado, 2 años. No pudo ir más allá porque nunca decidió dar ese paso de seguir al Señor, que estaba a su mano, estaba a su disposición, y él se aparta y decide tomar su Y que lo propia vemos, sabiduría. pastor, un rey con un corazón endurecido, alejado de Dios, porque eso es lo que pasa cuando no tenemos a Dios en primer lugar, porque la naturaleza de Dios vemos que es el amor, es la compasión, la Sí, misericordia. Y ahora vemos al rey Ocosías alejado totalmente de Dios, volteado su corazón a los Baales, y entonces no le importa que 100 de sus soldados mueran, porque mueren 50, mueren otros 50. O sea, él no le Y importa. manda 50 más. Y manda a 50 más, que en su dureza, si no hubiera sido por la sabiduría del capitán, que él sí reconoce y dice: Señor, perdona mi vida, perdona la de los 50 que vienen conmigo, yo ya no quiero más muerte. Alguien se tiene que parar, y ser sabio, entendido, y decir: Señor, mira, perdona a mi rey, perdona. Por eso Dios manda en la palabra que tenemos que orar por los que están en eminencia, en autoridad, porque aquí vemos a este hombre venir y postrarse delante del rey, sí entendido, temeroso de Dios. Yo ya no quiero más muerte, pero el rey Ocosías, endurecido su corazón, sabe que ya murieron 50, sabe que ya murieron otros 50, y ahora manda otros 50, y todavía con su soberbia, y por causa de uno entendido que dice: Señor, perdóname la vida, perdona la vida de los 50, baja por favor, ve con el rey te necesita. Entonces Dios dice: por esa humildad. Tiene que haber un momento, Rebe, donde un líder se levante. Así le pasaba a Israel, se apartaba totalmente de Dios, pero Dios levantaba un juez. Una persona distinta, una persona que le creía, una persona que estaba dispuesta a atreverse a creerle al Dios de Israel. Y entonces cambiaba la situación. Dios les daba la victoria, Dios les entregaba a otras naciones. Pero es necesario que seamos ese líder. Si tú estás en ese lugar, es necesario que tú tomes ahora esa autoridad. Si estás buscando ese lugar de autoridad, sé sabio, sé sabia, y busca en el Señor ese consejo para poder gobernar con sabiduría. Quiero acotar esto al final, Rebe. Cuando este hombre cae por la ventana, tú buscas cómo murió, y este término es defenestrar, que significa literalmente lanzar por la ventana. Y él cae por la ventana y había sido hecho rey, y su reinado termina. Y más adelante vemos en la historia como su madre, que va ocupando el lugar, porque en realidad la que reinaba detrás de Ocosías era su madre, seguía siendo, por encima de Acab, seguía siendo Jezabel, por encima de Ocosías seguía siendo Jezabel, cuando vino después de ellos Joram, también fue Jezabel. Pero ¿qué le sucedió? ¿Cuál fue su final? Ella fue lanzada por la ventana y muerta al caer, y vinieran los perros a consumir su carne. Tremendo, porque ves un parámetro, ves cómo se repite un patrón, en donde si nosotros no venimos a Dios como autoridades, aún de nuestros hogares, de nuestras iglesias, si no acudimos a Dios, Él puede permitir que seamos lanzados por la ventana. Y pastor, yo quiero concluir con esto que he hablado aquí muchas veces, la importancia de este comportamiento de Ocosías.
fue lo que vio en su papá y en su mamá. Sí. Por eso aquí, esta estación de radio, que la base es la familia. Heredemos, nosotros formamos hijos. Queremos modelar. Estamos hechos, pastor, para formar hombres y mujeres de bien. Amén. Hombres y mujeres sabios, jóvenes entendidos, compasivos, jóvenes y jovencitas que el día que ocupen un puesto en la política, el día que vayan a dirigir un estado, una comunidad, mire, que sean con el corazón conforme al de Dios, Amén. como el rey David. Porque de lo contrario, si nosotros no nos levantamos y no heredamos la fe y no levantamos un legado y formamos hombres y mujeres temerosos de Dios, lo que vamos a formar es un rey Ocosía, soberbio, alejado de Dios, que se va a ir con todo para los ídolos, que se va a ir con todo para otros, menos para Dios, y que va a ser capaz, no importa si mato a 50 de mis mejores hombres, no importa si aplasto a mi nación, no importa, porque qué amor podía haber en el corazón de este rey soberbio. ¿Dónde lo vio? ¿Quién le modeló eso? Su papá no, su mamá menos. Entonces, como madre, levantemos y formemos y llevemos a nuestros hijos. Yo anhelo y siempre he dicho que oro, y es mi deseo que la esperanza de nuestro país, pastor, los jóvenes puedan llegar allá y decir misericordia para la viuda. ¿Dónde están los huérfanos? Porque yo controlo a mi país, yo quiero ayudar a los huérfanos. ¿Dónde están las viudas? ¿Quién está apoyando a las viudas? ¿Dónde están? Necesitamos nosotros levantar una generación de políticos temerosos de Dios y que le recordemos, esto es lo que pide Dios de ti. Amén. La viuda, los huérfanos, la tercera generación, los abuelitos. ¿Qué estamos haciendo? Que se levanten políticos, los campesinos, la gente que no está preparada. Ay de ti si te aprovechas de un campesino. Ay de ti si usas tu poder para tus riquezas y te olvida del indigente. Ay de ti. Y cada día vemos nosotros, pastor, y yo quiero cerrar con eso. Nosotros los creyentes sabemos que un día Dios nos va a decir, por cuanto tuve hambre. Y me diste de comer. Y los políticos, un político tiene que ver, y los hambrientos. ¿Y dónde están los que no tienen un plato de comida hoy? Si yo tengo todo el dinero de mi país y yo tengo que ir a procurarme, ¿quién no tiene un plato de comida? ¿Quién no tiene un colchón donde dormir? ¿Cómo están durmiendo los presos? Dice, por cuanto estuve preso. Y dice que todavía vamos a tener el valor de decirle, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo estuviste preso y fuimos a verte? ¿En qué condiciones están las mujeres presas? ¿En qué condiciones están, pastor? Un político tiene que ir y preguntarse cómo está esta esfera, cómo la estoy recibiendo, cómo están los presos, cómo está el sistema educativo de mi estado, de mi nación, cómo está el sistema económico, se está usando los recursos para algo bueno, para algo loable, para algo honorable, o se están yendo los dineros para dónde, o lo estoy sacando de mi país y lo estoy llevando. ¿Qué está pasando? Esa es la tarea nuestra, hacerle saber a cada político lo que Dios un día nos va a demandar. Y estamos creyendo que eso está sucediendo en México, que Dios está levantando líderes que tengan este corazón de servicio, de humildad, de honestidad, que verdaderamente tengan un interés por su nación. Amén, amén. No nos queremos ir sin leer algunos mensajes que nos han llegado, y dice, buenos días, saludos al pastor Andrés, un gusto escucharle, les mandamos un abrazo, familia, de parte de la familia Pat Villa. Que sea un muy bendecido día para todos. Wow, muchas gracias, bendiciones. Dice, Dios les bendiga grandemente. Alguien más solo dice, Dios les bendiga Gracias, grandemente. bendiciones Bendiciones Gracias por escucharnos. para todos.
todos esperamos que este testimonio, pastor, Tremendo. esta vida de Ocosías nos hable a nosotros como ser humano. Mire que si usted no es creyente, si usted nunca ha leído la Biblia, si usted nunca ha tenido un encuentro con Dios y usted dice, ay, ¿quién es ese rey Ocosías que no conocía al Señor? Un hombre perverso, un hombre que su vida, o como dice la Biblia, sus días fueron cortos por causa de su rebeldía, Así de la es. dureza de su corazón. Su reinado fue ligero. Pudo haber hecho más cosas si él hubiera tenido un corazón humilde, como es lo que Dios espera de todos nosotros. Que vengamos todavía, si él hubiera dicho, Señor, perdóname, me equivoqué, la regué, mi soberbia, Dios lo hubiese arropado, abrazado. Hijo mío, mira, yo tengo un destino glorioso para ti, yo tengo esto grande para ti, tú no vas a morir de esta caída, porque mira, yo te prolongo tu vida como lo hizo con el Sí, otro, sí. con el otro Que rey. le pidió más años de vida. Sí, así es. por cuanto he visto tu corazón. Así que Dios está esperando que usted vaya, que usted le busque de todo corazón, y yo le aseguro que hay un destino glorioso en Dios que le está esperando. Amén. Pastor, gracias Gracias, por haberme Rebe. acompañado Encantado. en este hermoso Gracias. viernes. Yo muy contenta, mire, después que tuve varios días ausente Sí. por una gripa que me sacó, una gripe horrible, pastor, que me sacó, pero gracias a Dios estoy aquí muy bien, muy bendecida, Gloria a bendecida. Dios. Alabo a Dios por eso. Les recuerdo siempre que con fe, pastor, con fe, cuando nada es seguro, todo es posible. Hay una frase de una canción que yo me quedé, que dice que la frase dice, se dice que si tuviera un poco de fe, podríamos decirle a una montaña que se mueva. Que se mueva. Un poquito de fe es lo que Dios pide para mover una montaña. Así que usted active su fe hoy y mueva esa montaña. Gracias, gracias por haberme recibido ahí. Gracias por permitir que este es el día. Llegue hasta allá y le deje una palabra de esperanza, una noticia agradable hoy viernes. Sea bendecido y nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones. El programa fue presentado por Panificadora Los Pech. Más de 50 años de elaborar el mejor pan tradicional en Mérida. Pedidos al 9992 335319.